¿Cómo escribir un guión? Pídele a la inteligencia artificial que lo haga por ti. Bueno, ahora sí. Esto no es física cuántica, pero sí hay unos mínimos indispensables para escribir un guión de película, serie o novela. Acá te los muestro. Y para hacer más ameno el proceso, vamos a tomar de ejemplo a la mejor novela de la historia de la televisión. De mí. Ay. Lo primero que tú necesitas para iniciar son las ganas. Esto puede sonar muy cursi, pero la verdad es que si uno quiere escribir algo auténtico, uno debe tener algo dentro que no lo deja a uno estar tranquilo hasta que uno lo saca, hasta que uno lo expresa. Una necesidad de contar, de transmitir algo. Tal vez quieres hablar sobre cómo a pesar de que te esfuerzas demasiado no logras tus objetivos, o sobre la fortaleza que se encuentra en la amistad, o sobre las expectativas que tu familia coloca en ti, o sobre la explotación, o tal vez un amor no correspondido. Y hay miles de personas que pasan por lo mismo. Y por eso mismo hay una gran posibilidad de que las personas se sientan relacionadas con aquello que buscas transmitir. Además de escribir sobre eso que te nace, también es bueno escribir sobre aquello que conoces. Y no es que uno no pueda escribir una historia sobre dos adolescentes de Siria que llegan a Italia en busca de nuevas oportunidades, pero pues si uno no conoce muy bien Italia ni la situación de Siria y la migración, pues le toca a uno hacer un juicioso proceso de investigación para no caer en clichés o generalizaciones que pueden ser un poco groseras o chistosas. O sea, esto sabemos que es Bogotá y esto no, así lo haga Hollywood. Una vez tienes claro aquello que quieres transmitir, vas a desarrollarlo en una serie de premisas. A los feos no nos va bien, la familia lo apoya a uno pero también lo presiona, todo lo puedo en la amistad que me fortalece. Una vez lo hagas vas a buscar la manera de comunicarlo y esto es por medio de tus personajes. Una confusión frecuente es ¿qué viene primero? ¿La historia, la trama o los personajes? Bueno, son los personajes. Ellos son los que crean la historia con sus acciones y las consecuencias que éstas traen. Betty, primer capítulo, ¿qué busca? Conseguir trabajo. ¿Qué hace? Va a una entrevista con su super hoja de vida y todas las referencias. Armando, ¿qué quiere? Ser el presidente de la empresa. ¿Qué hace? Inventarse unas metas muy difíciles de cumplir. Pero no nos adelantemos. Cada personaje debe estar dotado de características. En algunos casos las características físicas son más relevantes que en otros. Y por supuesto de una personalidad. Y esto no consiste en asignar un nombre y decir es alta o bajita y risueña. No. Debe ser un ejercicio consciente, de crearle toda una vida pasada al personaje así esta no se vaya a mostrar. Tenemos que Patricia es divorciada y no acabó muy bien con el marido en términos económicos, que Sofía le tiene que rogar todos los meses a Alex por la manutención de los niños, que a Inés la abandonaron, que Armando y Marcela tienen una relación desde hace unos años. Cada personaje tiene una vida pasada que le ha forjado el carácter, sus intereses y sus objetivos. Esos deseos, esos objetivos son los que van a mover a los personajes, los que van a mover la historia. Estos son muy diversos y pueden ir de lo más pequeño hasta lo más grande. Desde tengo que conseguir la plata de los niños, a voy a arreglar el carro, o me quiero volver millonario, o voy a liberar a los esclavos y hacer la revolución, o voy a conquistar la galaxia. Ya me entienden, todos los personajes tienen sus objetivos. Y los personajes van a empezar a interactuar entre sí cuando sus objetivos se cruzan. Por ejemplo, un personaje quiere conseguir trabajo y el otro necesita una secretaria. Un personaje quiere averiguar el chisme y el otro quiere guardar el secreto. Y cuando los personajes interactúan se genera algo fundamental en las historias, que es el conflicto. Ahora, los personajes no van a ser siempre los mismos. Ellos van a ir cambiando a medida que cumplen sus deseos o que fracasan o que cambian sus objetivos. Y pues así es la vida, ¿no? Uno quiere ganarse la beca, luego graduarse, luego conseguir un trabajo, luego un mejor trabajo. Y pues las consecuencias de nuestras acciones, positivas o negativas, nos van cambiando. Entonces el personaje principal debe ser alguien un poco diferente que cuando empezó. De pronto ahora es más amable, o más frío, o más solidario, o cambió su visión del mundo. A ese cambio se le conoce como el arco de los personajes. Y si todos los personajes han vivido una vida larga, con infancia, adolescencia, un poco de la adultez, ¿qué decidimos contar? ¿Qué momento de la vida? Pues vamos a contar ese momento de la vida del personaje en el que sufrió un cambio trascendental. Y la historia que vamos a contar debe aportar al cambio del personaje, y para eso necesitamos una estructura. Los personajes y sus acciones son los que crean la historia mediante conflictos. La historia se forma de conflictos constantes, seguidos, de conflictos entre los personajes y el entorno en el que viven, entre los deseos de unos personajes y los deseos de otros. La estructura de la historia debe entonces dotar de acontecimientos que propicien los conflictos.
Estas deben ser situaciones en las que se obligue a los personajes a tomar decisiones, a interactuar entre ellos. Por ejemplo, Patricia, le cortan la luz, le van a embargar el carro, no tiene plata y entonces se ve obligada a pedir prestado por aquí y por allá, a aceptarle la salida a Nicolás. O Betty, con nuevo trabajo, con un jefe que evitó que la despidieran, que ya mete las manos al fuego por ella y la defiende, le pide un favor no muy ético que digamos, más bien un poco ilegal. Y ella se pone a pensar, eso estará bien, y el que me defendió, y yo que me demoré tanto en conseguir trabajo, pero ella tiene que decidir, tiene que actuar si lo hace o no. La historia debe entonces aportar presiones para que el personaje actúe. Por ejemplo, la presión de Armando es que tiene que cumplir unas metas. Para crear estos acontecimientos puedes usar el sí imaginario del que hablaba Stanislavski. Te preguntarías, ¿qué le pasaría a este personaje si y procedes a imaginarte el peor acontecimiento posible? Si un personaje está con la amante, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si uno está buscando trabajo, va a una entrevista, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si uno sale de afán a un evento muy importante, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si usted le está cuidando el carro a su jefe, ¿qué es lo peor que le podría pasar? Y así. Otra cosa fundamental en la estructura es subvertir las expectativas, jugar con las emociones de la audiencia para mantener la atención. Queremos que Betty consiga el trabajo, pues la rechazan. Queremos que Armando triunfe sobre Daniel, pero se le complica el camino. Tienes que hacer que cada acción que lleven a cabo los personajes sea un desafío moral, no solo para ellos, sino para la audiencia. Que uno se pregunte, ¿lo que acaba de hacer está bien? ¿Está mal? ¿Yo qué haría en su situación? Yo creo que haría lo mismo. La historia nos tiene que decir, vea, así es la vida. Y ahora le está pasando a Betty o a Patricia, pero muy seguramente a muchas de las personas que están viendo también les ha pasado en algún momento. En términos de partes se suelen hablar de actos en las películas. El planteamiento del conflicto, el desarrollo del conflicto, una sucesión de hechos que llegan hasta un punto en el que parece que todo se fue al carajo. Y la resolución del conflicto, el clímax narrativo, si se logró el objetivo principal o no. Y en seriados se habla más de tramas, comenzando en el trabajo, ganándose la confianza del jefe, maquillar los balances, el enamoramiento, el viaje a Cartagena. Pero si ustedes analizan cada una de estas, todas comienzan de la misma manera. Se plantea un problema y se vuelve una bola de nieve que va escalando hasta que finalmente se soluciona o no. Lo mismo hay que aplicar en las microestructuras como son las subtramas, las secuencias y las escenas. Todas consisten de conflictos. En cada trama, subtrama, secuencia y escena, cada personaje que aparece tiene un objetivo. El objetivo general de Armando es cumplir sus metas como presidente, pero en cada una de las partes menores también tiene sus objetivos, como esconder la infidelidad, contratar la secretaria, maquillar el informe. La evolución de estos conflictos es fundamental. Cada acción de los personajes es como una apuesta, donde los riesgos son cada vez mayores. Quiero conseguir trabajo, quiero ganarme la confianza del jefe, tengo que maquillar los informes, me enamoré del jefe. Cada cuestión, cada conflicto es mayor que el anterior. Y para que estos conflictos se desarrollen de una buena manera, necesitamos de ritmo. El ritmo de las historias es como el de la música, se debe ir construyendo para que cuando estalle sea satisfactorio. Tenemos unos personajes con unos objetivos y llevan a cabo unas acciones para cumplirlo. Si bien eso es lo principal, también se debe hacer que la audiencia quiera que los personajes logren sus objetivos. Se deben despertar emociones, que uno diga, uy, yo quiero que a este le vaya bien o que a este le vaya mal. Y para eso debes presentar muy bien a tus personajes, no con una biografía súper detallada, pero con momentos clave. En las primeras escenas vemos que Betty es una candidata juiciosa, preparada. Patricia, por su parte, es un poco presumida y superficial, y con esos pequeños instantes las personas ya saben a quién quieren que contraten. Luego, cuando llega a su casa, trata de salirse del paso de los comentarios de sus padres, pues para calmarlos. Ellos son una familia bastante tradicional y eso también genera un poco de identificación. Después Betty, hablando con Nicolás, nos cuenta parte de su vida y nos da como un poquito más de embarrada aún. Y entonces cuando la llaman a la segunda entrevista se genera un momento satisfactorio. Pero para no dejar caer el ritmo de la historia, al mismo tiempo nos muestran los conflictos de los otros personajes. Armando es el nuevo presidente, pero solo por un año si no cumple las metas. Se va a casar con Marcela, pero parece que es un poco por conveniencia. Y ahí se nos muestra que esta historia es un poco más que una fea que no consigue trabajo. Algo que pueden aplicar para mantener un buen ritmo en la historia es el cambio en el valor de las escenas.
Al principio Betty va a buscar trabajo, tenemos un valor positivo, pero al final vemos que como que no va a quedar, es un valor negativo. Betty vuelve a casa habiendo fracasado en su objetivo, pero al final la vuelven a llamar, dándonos una esperanza y cambiando el valor de la escena. Y lo mismo sucede en el flashback, se está celebrando que Armando va a ser el nuevo presidente, pero al mismo tiempo se le declara su enemigo jurado. Si un valor en una escena se mantiene igual es pues porque en la escena no pasó mucho. Y si subviertes los valores de las escenas, de las secuencias, de las tramas, con retos y conflictos que son progresivos y cada vez mayores, el ritmo va a fluir. Betty se arriesga a buscar trabajo, se arriesga a aceptar el soborno, se arriesga a enamorarse del jefe, se arriesga a darle celos a Marcela, se arriesga a presentar el balance real, va de para arriba. Y lo mismo Armando, se arriesga a poner metas incumplibles, se arriesga a comprar materiales más baratos, se arriesga a comprar de contrabando, no, ese fue Mario, se arriesga a enamorar a Betty, se arriesga a que le embarguen la empresa. Cada uno de los riesgos es mayor que el anterior y por lo tanto las consecuencias y las emociones también. Y esto me lleva a hablar otra cosa fundamental de la estructura y el ritmo, que son los puntos de no retorno. Cada decisión es como un abismo, como saltar a un vacío. O se triunfa o se afrontan las consecuencias. Cuando se maquillan los balances, cuando no se cumplen las metas, cuando se cae el cargamento, cuando Betty lee la carta, todos esos son puntos de no retorno, es decir, no se puede hacer borrón, aquí no pasó nada. Esos son momentos en los que los personajes cambian profundamente, producto de las consecuencias de sus acciones y de las acciones de los otros. Una vez tienes claro cuáles son los personajes, cuáles son sus deseos, cuáles son sus acciones, cuáles van a ser sus consecuencias, cómo va a evolucionar la historia y qué está en juego en cada escena, en cada trama, puedes pasar a escribir todo detalladamente. Una vez tienes la estructura de conflictos claras, puedes pasar a desarrollarla más detalladamente por sus partes, por los actos. Tal vez no sabemos todavía la minucia, pero sabemos que hay una fea que se va a volver bonita y que se va a enamorar del jefe. Para redactar cada escena debes tener claro cuáles son los personajes que están en ella, cuáles son los objetivos, qué es lo que este quiere de este otro y qué es lo que sucede si no lo obtienen, si no cumplen sus objetivos. Debes tener claro qué es lo que está en juego. Digamos, si Armando no convence a Betty de maquillar los informes, lo pueden ir sacando de la presidencia. También en el primer capítulo, Betty pues no quiere preocupar ni decepcionar a sus padres, entonces miente sobre el puesto que obtuvo. Una vez estableces qué es lo que quieren los personajes en cada escena y qué es lo que está en juego, vas a pasar a escribir los diálogos. Recuerda que todos los personajes han tenido una vida, tienen deseos, pero también tienen carencias, debilidades y cualidades. Escribir diálogos consiste en un ejercicio juicioso de analizar a tus personajes. ¿Qué edad tienen? ¿De dónde son? ¿Qué dichos pueden traer de sus épocas o de sus lugares de procedencia? ¿De qué clase social son? ¿Son muy pupis o parados de club? ¿O son más de barrio? ¿O son personas de barrio pero que han trabajado en entornos ejecutivos por unos años? Todos hablamos de maneras diferentes. Y pues a veces, para no caer en lo repetitivo y en el cliché, un ejercicio interesante es salir a la calle a escuchar a las personas, cómo hablan en el bus, en la tienda, en el parque. También hay que tener en cuenta que las personas, la mayoría, no suelen ser muy directas con lo que quieren. Como cuando alguien va a pedir un favor, que empiezan como, hola, ¿cómo has estado? Hace rato no hablamos, imagínate que me pasó esto, y ahí sí te lo piden. O hay personas que en vez de decir, usted me gusta mucho, pasan y le cantan una canción o declaman un poema, o en vez de decir, no te vamos a contratar por fea, dice, te estaremos llamando. Entonces debe haber subtexto en los diálogos, no deben ser directos. Entonces ya lo saben. La escena. ¿Quiénes están en la escena? ¿Qué quieren en la escena? ¿Qué se los impide? ¿Y qué pasa si no logran sus objetivos? Y pues así con cada escena. Y ahí vas a obtener la primera versión de tu guión. ¿Qué tienes que hacer apenas la tengas? Reescribirla 1, 2, 3, 4 las veces que sea necesaria hasta que tú digas quedó. Revisa que cada una de las partes tenga conflictos, que los personajes evolucionen, que los diálogos se sientan naturales. Y si llegaste hasta el final y no has perdido las ganas de escribir, pues empieza. Esa historia novedosa y profunda que queremos ver en pantalla y nada que sale, pues tal vez te toca escribirla a ti, que es lo peor que puede pasar.